Reciban un cordial saludo tutor, compañeros y compañeras. A continuación abordaremos el desarrollo de la fase 5, estructura del delito. En el paso 1 abordaremos dos temas muy importantes. El primero es la autoría y participación en el derecho penal colombiano. En el derecho penal, la teoría de la autoría y participación constituye uno de los pilares fundamentales para determinar la responsabilidad penal. El Código Penal, exactamente la Ley 599 del 2000, establece en sus artículos 28, 29 y 30 las distintas formas de concurrencia en la conducta punible, diferenciando entre autores y partícipes. La autoría se fundamenta en el dominio del hecho, concepto que permite distinguir entre quién tiene el poder de decisión sobre la realización del delito y quienes simplemente contribuyen a su ejecución. En este contexto encontramos tres modalidades principales de autoría. La primera es la directa, luego la mediata y la siguiente la coautoría. El autor directo es quien realiza personalmente la conducta punible, teniendo el dominio completo sobre su ejecución. Por ejemplo, quien personalmente sustrae un bien ajeno en un hurto está actuando como autor directo. Esta forma de autoría representa la manifestación más clara del dominio del hecho, pues el autor controla totalmente la realización del delito. La siguiente es la autoría mediata. Esta se configura cuando una persona utiliza a otra como un instrumento para la comisión del delito. Esta instrumentalización puede darse a través de la coacción, cuando se obliga a otro a cometer el delito mediante el error, cuando se hace actuar a alguien bajo un engaño o utilizando a personas inimputables. En estos casos, aunque el autor mediato no ejecuta personalmente la conducta, mantiene el dominio del hecho a través del control sobre la voluntad del instrumento. La siguiente es la coautoría. Esta requiere la convergencia de varios elementos: un acuerdo común, una división funcional del trabajo criminal y un aporte esencial durante la fase ejecutiva. Los coautores comparten el dominio del hecho, cada uno realizando una parte necesaria del plan criminal, según la división de tareas acordada. Es fundamental que el aporte de cada coautor sea esencial para la realización del delito. En cuanto a la participación, el Código Penal reconoce dos figuras principales, las cuales son el determinador y el cómplice. El determinador es quien hace nacer en otro la resolución criminal, sea mediante instigación, mandato, consejo u orden. Su responsabilidad es accesoria a la del autor, pero recibe la misma pena. Para que se configure la determinación debe existir un nexo causal entre la acción del determinador y la realización del delito por parte del autor. El cómplice, por su parte, es quien presta una ayuda al hecho principal sin tener el dominio de este. Esta ayuda puede ser previa, concomitante o posterior, si fue previamente acordada. La complicidad puede ser necesaria cuando sin ella el delito no se había podido realizar, o secundaria, cuando constituye una contribución prescindible pero útil. La pena del cómplice es menor que la del autor, reconociendo así su menor grado de participación en el delito. Una figura especial de este contexto es el interviniente, desarrollada jurisprudencialmente para casos donde un extraño participa en delitos especiales sin tener la calidad exigida por el tipo penal. Esta figura permite modular la punibilidad cuando quien participa en el delito no reúne las calidades especiales requeridas por el tipo penal. La aplicación práctica de estas figura requiere un análisis cuidadoso de cada caso en concreto, considerando el grado del dominio sobre el hecho y la importancia del aporte realizado. Esta distinción tiene consecuencias directas en la determinación de la pena y en la comprensión del fenómeno criminal desde la perspectiva dogmática. El sistema colombiano de autoría y participación refleja así una estructura compleja pero coherente, que permite graduar la responsabilidad penal según el rol desempeñado por cada interviniente en el delito, siempre bajo los principios de proporcionalidad y culpabilidad que rigen el derecho penal. El siguiente tema en el paso 1 son los dispositivos amplificadores del tipo penal. En el marco del derecho penal colombiano, los dispositivos amplificadores del tipo penal representan uno de los aspectos más desafiantes para su comprensión y aplicación. Estas figuras jurídicas, fundamentales para la teoría del delito, presentan diversas dificultades tanto en su estudio como en su implementación práctica. La tentativa, regulada por el artículo 27 del Código Penal, constituye uno de los dispositivos más complejos. Su principal desafío radica en la determinación precisa del momento en el que los actos preparativos se transforman en los actos ejecutivos. Los estudiantes y profesionales frecuentemente enfrentamos la ardua tarea de distinguir cuando una conducta ha superado la fase de preparación para adentrarse en la ejecución propiamente dicha. Además, la comprensión de la tentativa inidónea y el desistimiento voluntario añaden capas adicionales de complejidad al análisis.
Por otro lado, encontramos las formas de participación, especialmente la determinación y la complicidad. Presentan desafíos significativos en su estudio. Establecer el nexo causal entre la instigación y el resultado, así como determinar la eficacia de la contribución del cómplice, son aspectos que requieren un análisis minucioso y una comprensión clara de los principios penales fundamentales. La distinción entre la complicidad necesaria y no necesaria añade un nivel adicional de complejidad al estudio de estas figuras. En el proceso de aprendizaje, la principal dificultad radica en la transición desde la comprensión teórica hacia la aplicación práctica. Los conceptos abstractos que fundamentan estos dispositivos amplificadores deben materializarse en el análisis de casos concretos, lo que requiere no solo conocimiento teórico, sino también capacidad analítica y pensamiento crítico. La prueba de los elementos sujetos representa otro obstáculo significativo, especialmente en el ámbito procesal. Demostrar la existencia de acuerdos previos, establecer nexos causales y determinar la relevancia de las contribuciones individuales son aspectos que demandan un manejo sofisticado de la teoría probatoria. Entonces, el estudio de la jurisprudencia resulta fundamental para superar estas dificultades, pues permite observar cómo los tribunales han interpretado y aplicado estos conceptos en casos obviamente reales. Sin embargo, la evolución constante de los criterios jurisprudenciales exige una actualización permanente y una capacidad de adaptación a nuevas interpretaciones. Es decir, aunque los dispositivos amplificadores del tipo penal presentan numerosos desafíos en su estudio y aplicación, estas dificultades pueden superarse mediante un enfoque metodológico que combine teoría y práctica, siempre manteniendo como base el análisis crítico y el estudio sistemático del derecho penal. En el siguiente paso, abordaremos 3 casos. El primero nos cuenta que Nazario, valiéndose de una máscara y un revólver, le quita la vida a su padre con el propósito de acceder a su fortuna, siendo capturado por los vecinos cuando pretendía abandonar el lugar de los hechos. En el presente caso, ¿frente a qué tipo de autoridad se enfrenta Nazario? Nazario se enfrenta a una autoridad directa o autoridad inmediata, tipificada en el artículo 29 del Código Penal colombiano. Esta forma de autoridad se caracteriza porque el sujeto ejecuta personalmente todos los elementos del tipo penal, realizando por sí mismo la conducta delictiva. Los elementos que configuran la autoridad directa en este caso son: primero, la acción directa. Nazario ejecuta personalmente la acción de quitarle la vida a su padre utilizando un revólver y una máscara. La segunda, dominio del hecho. Nazario tiene el control total de la situación, siendo él quien realiza materialmente el homicidio. Tercero, intencionalidad específica. Existe un propósito determinado de acceder a la fortuna de su padre, lo que configura un elemento subjetivo adicional del tipo penal. Por ende, el delito específico que se configura es el homicidio agravado, por las siguientes circunstancias. Parentesco, obviamente, ser el hijo de la víctima. Precio, recompensa o promesa remuneratoria, y buscar provecho económico. De acuerdo con el artículo 103 y 104 del Código Penal colombiano, este tipo de homicidio se considera un delito de homicidio agravado, con penas significativamente más severas que un homicidio simple. La captura por parte de los vecinos cuando intentaba abandonar el lugar de los hechos refuerza la configuración de la autoridad directa, así demostrando su participación directa y material en el delito. La consecuencia jurídica será una investigación por homicidio agravado, con las correspondientes implicaciones, tanto procesales como penales, establecidas en la legislación penal colombiana. En el siguiente caso, nos cuenta que Gervasio es sorprendido en el momento en el que se disponía a abrir la cartera de su víctima, con el fin de sustraer su billetera. En el presente caso, ¿qué dispositivo amplificador aplica concretamente? En el caso descrito, Gervasio fue sorprendido en el momento previo a consumar el hurto, específicamente cuando se disponía a abrir la cartera de su víctima con la intención de sustraer la billetera. Esta situación configura lo que jurídicamente se conoce como tentativa, de acuerdo con el Código 27 del Código Penal colombiano. La tentativa se configura cuando una persona, con el propósito de realizar un delito, comienza por la ejecución de este, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no logra consumarlo. Los elementos que caracterizan la tentativa en este caso son: primero, la intención delictiva previa. Segundo, el inicio de la ejecución del delito, abrir la cartera. Y la tercera, la no consumación del delito. El dispositivo amplificador se aplica concretamente es la tentativa de hurto, lo cual, según el Código Penal colombiano, se sanciona con una pena atenuada en una comparación con el delito consumado.
lo cual el artículo 27 establece que la pena por la tentativa será no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la pena contemplada para el delito consumado. Es decir, el vacío sería procesado por tentativa de hurto, aplicándose los criterios de dosificación punitiva establecidos en el Código Penal colombiano. En este último caso nos cuenta que el reconocido jalador de carros Cleóbulo es inmovilizado por el vigilante de un edificio quien con su arma de detonación lo obligó a apagar el motor del carro que pretendía sustraer de uno de los parqueaderos haciéndose pasar por dueño. En el presente caso, Cleóbulo, ¿frente a qué tipo de tentativa está y por qué? En el presente caso me enfocaré en analizar la conducta de Cleóbulo desde la perspectiva del Código Penal colombiano, específicamente respecto al delito de hurto y la figura de la tentativa. Conforme al artículo 139 del Código Penal colombiano, el hurto se configura cuando una persona se apodera ilegítimamente de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. En este escenario, Cleóbulo está realizando actos directos tendientes a la consumación del hurto de un vehículo. Jurídicamente nos encontramos ante una tentativa de hurto, específicamente en la modalidad de tentativa inacabada. Esta clasificación se fundamenta en que Cleóbulo ya había iniciado la ejecución del delito, apoderándose como propietario del vehículo y preparándose para sustraerlo del parqueadero. Pero este fue interrumpido por la intervención del vigilante antes de consumar completamente la sustracción del vehículo. Los elementos que configuran esta tentativa son: la primera, que existe un principio de ejecución del delito de hurto. Segundo, no se logró consumar la sustracción del vehículo. Y tercero, la interrupción provino de un tercero que impidió la consumación del delito. El artículo 27 del Código Penal colombiano establece que hay una tentativa cuando una persona con el propósito de realizar un delito inicia su ejecución, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no logra consumarlo, como lo vimos en el caso anterior. Pero en este caso específico, la tentativa es inacabada porque Cleóbulo no alcanzó a desplazar el vehículo de su lugar original, siendo sorprendido en flagrancia por el vigilante, quien lo minó a detener su actuar delictivo mediante el uso de su arma de detonación. La pena para la tentativa, según el mismo artículo 27, entre una tercera parte y las 2/3 partes de la pena que corresponde al delito consumado, dependiendo del grado de aproximación al momento consumativo. Concluyo que estamos ante una tentativa de hurto inacabada, donde observamos que el sujeto activo, exactamente Cleóbulo, realizó actos inequívocos dirigidos a sustraer el vehículo, pero fue interrumpido antes de consumar completamente su propósito delictivo. Muchas gracias, este fue el desarrollo de la fase 5, estructura del delito.